La base de datos que le estoy indicando ya he utilizado un montón de veces, una base de datos de nucleótidos, ¿sí? Pero en esta base de datos están ancladas muchas otras funciones, ¿sí? Información bibliográfica, información de proteínas, genomas completos, enfermedades genéticas, etc. ¿Sí? Usted ya conoce esa página, se utiliza, ¿no es cierto? ¿No? No ha utilizado nunca. Cuando usted utiliza el PubMed, también sabe a veces salir de esta pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una base de datos americana, ¿sí? Y la otra que es ENVL es una base de datos europea. Si usted abra en el Chrome y ponga ENVL, es una base de datos europea. Igual, aquí hay información de nucleótidos, de proteínas, genomas, enfermedades, etc. ¿Sí? Pero esto es base de datos europea. Depende de donde usted haga su especialidad. Si usted hace especialidad en América, en Europa o se va al Asia, va a utilizar una u otra base de datos. ¿Sí? Porque no va a salir el mismo resultado si usted compara genomas de base de datos europeo con base de datos americana en un experimento que está hecho aquí en América. ¿Sí? Tiene que utilizar una base de datos de genomas del continente. ¿Sí? Hay otra, por ejemplo, que es la DDBJ de los japoneses. Usted ingresa, que es esta de aquí. Esa es de los chinitos. ¿Sí? La base de datos de Japón, igual, para hacer experimentos, porque no siempre va a ser el mismo resultado si usted compara una base de datos que la población asiática necesita establecer un patrón de un gen en cierta enfermedad, y si usted establece ese mismo patrón en un grupo, va a ser diferente. ¿Sí? Por eso hay una base de datos diferente. ¿Qué? Para aquí, el 26. Aquí en América Latina no hay una base de datos. Que yo sé. Ya, hay unas bases de datos de organismos completos, perdón. Si usted pone aquí en el internet y pone fly base, le va a salir esta que dice fly base con date. Esa base de datos es de Drosophila melanogaster. La Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta, esos mosquitos chiquitos que andan volando en los plátanos podridos. Esa es la mosca de la fruta. ¿Sí? Esta base de datos es una base de datos de un genoma completo. ¿Por qué? Porque el Drosophila es el organismo modelo para estudiar genética. ¿Sí? Uno de los organismos modelo. Entonces hay una base de datos completa de solo este organismo. ¿Sí? Si usted entra a la otra que dice SGD, le va a salir la base de datos de Saccharomyces cerevisiae. ¿Sí? La base de datos de este organismo se utiliza para hacer experimentos de biología molecular y genética en organismos eucarióticos. ¿Sí? Porque la levadura es un organismo eucariótico. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Ya. La otra que dice type, si usted abre esa base de datos y pone type, le sale type homepage. Esa base de datos es de Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo para estudiar biología molecular y genética vegetal. ¿Sí? ¿Eso es por el aula virtual o es una página? Sí, es una presentación que está en el aula virtual, en el Progreso 3, dice clases de bioinformática. ¿Ya? Esa base de datos es para hacer genética y biología molecular vegetal. La otra que dice ENSEM, que debe estar aquí. Ya entra a esa página por el Chrome. Si no entra por el Explorer porque se le queda súper lenta la compu, o por el Mozilla.
Esta base de datos son de organismos concretos. ¿Cuáles? Humano, ratón y pesebre. ¿Sí? Ya, esas son bases de datos para organismos completos. Ahora, hay bases de datos para analizar proteínas. Por ejemplo, si usted entra que dice esta UniProt, si pone aquí y busca UniProt en el buscador de Chrome, esta base de datos es de información proteína, ¿sí? Estructura, función, dónde se expresa, etc. ¿Sí? Relación con alguna enfermedad, relación genética, etc. Luego hacemos ejercicios para utilizar esa base de datos. ¿Sí? Hay UniProt, hay SwissProt. Abra para que usted vea cómo es. SwissProt. Esta de abajo que dice SwissProt Space, ¿sí? Es la base de datos. Me parece que esto tiene origen suizo, ¿sí? Hay otra que dice PDB, que es otra de base de datos de estructuras proteicas. Esta de aquí, Protein Data Bank, ¿sí? Hay otra que dice NNDB. Este está anclado al NCBI, ¿no? Igual se ve estructura, etc. Hay otra que es la SCOP. Que es de estructura classification of proteins, esta de aquí. Y la que usted siempre conoce, donde saca información científica, la base de datos de PubMed, ¿sí? La que usted siempre busca información científica, PubMed, ¿sí? Esta está anclada al NCBI. Hay otras bases de datos que tienen que ver con rutas metabólicas, que es esta de aquí. ¿Tiene que ver con Rutas metabólicas. Es una enciclopedia para genes y genomas, ¿sí? Hay otra que es de enfermedades genéticas. Esta OMI está anclada al NCBI también. Su nombre es Online Herencia en Humano, en el hombre. ¿Sí? Aquí buscamos enfermedades con relación genética. ¿Sí? Ahora, si usted entra a la página esta en 3, por ejemplo, pone en 3, ¿cierto? Y pone decir NCBI Databases. Vamos a buscar en la base de datos de NCBI, va a buscar el síndrome de Usher, 1C, y le va a salir información. Por ejemplo, ¿cuánta literatura está relacionada con ese síndrome? ¿Cuántos genes, cuántos perfiles genéticos o genes importantes relacionados, variantes clínicas, ¿sí? Información de enfermedad genética, procesos químicos o genomas y proteínas relacionadas con ese síndrome, ¿sí? Ahora,
Eso lo que expliqué son bases de datos de todo lo que se puede resumir en así súper corto, porque hay muchas otras bases de datos. Ahora, la información que está metida en esa base, en cualquiera de esas bases de datos, por ejemplo, de nucleótidos, está ingresada en texto plano, ¿sí? En ficheros. Por ejemplo, en secuencia de nucleótidos, ¿no es cierto? Los 4 nucleótidos que usted conoce. Pero esos nucleótidos tienen que entrar en un formato al fichero para que se organicen y para que puedan ser después analizados, ¿sí? Entonces, Carol, anótale $1 a Sebastián, igual. Ya, entonces, aquí, para que usted detecte el formato de bioinformática, vamos a trabajar con el formato FASTA. Hay muchos otros formatos, ¿sí? Pero vamos a hacer formato FASTA. ¿Cómo usted identifica el formato FASTA? Porque siempre, antes de cualquier secuencia, o para saber qué es una secuencia, siempre está el mayor que, ¿sí? Siempre hay un mayor que, ¿sí? Adelante de la secuencia. Luego la descripción, nombre y descripción de la secuencia, y luego la secuencia en sí. ¿Cómo sé que termina esa secuencia? Porque después comienza con otro mayor que la siguiente secuencia, ¿sí? Ahí dice dónde termina y dónde acaba la siguiente. Si después de la última ya no hay más secuencias, ya no hay otro mayor que, ¿sí? Ese es el final de esa última secuencia. ¿Sí estamos claros? Entonces vamos a trabajar con formato FASTA nosotros. Hay otros formatos. Las proteínas están secuenciadas en aminoácidos. Si están en formato FASTA, van en la letra única que representa cada aminoácido. Por ejemplo, aquí, si es que hablamos del triptófano, va a estar la W. Si hablamos de la asparagina, la letra N. Si hablamos de la cisteína, la letra C. Así va a estar codificada la información de proteínas, con la letra mayúscula que representa cada aminoácido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se buscan esas secuencias? Las secuencias se buscan haciendo alineamientos o emparejamientos de una secuencia con la otra. Si es que se parecen, se van a emparejar. Si es que no se parecen, no se van a emparejar. ¿Sí? Para que se emparejen las secuencias, se utiliza un algoritmo informático. ¿Sí? Ese algoritmo va a intentar organizar las secuencias. Si son secuencias de nucleótidos o secuencias de proteínas, lo que se pretende es encontrar similitud y cuánto se parecen, ¿sí? Si es que se parecen y en cuánto se parecen, si es que se parecen, ¿sí? Y si es que se parecen, ahí vamos a analizar el origen. Vamos a deducir si es que surgieron de un ancestro común o si existe homología. Es buena evidencia de funciones biológicas similares, ¿sí? Si se parecen es porque tienen algo que ver. Si no se parecen es porque no tienen una función parecida. De aquí el concepto de homología, relacionados por descendencia evolutiva. Se dividen en ortólogos y parálogos. Ortólogo, genes de diferentes especies que evolucionaron de un gen ancestro común por especiación, ¿sí? Y parálogos, genes en el mismo genoma que están relacionados por duplicación. Un ejemplo de ortólogo, ¿cuál puede ser? Los monos, ¿no es cierto? ¿Eso será ortólogo o parálogo? Ortólogo. ¿Por qué? Porque son diferentes especies. El primero dice genes de diferentes especies evolucionaron de un gen ancestro común por especiación. ¿Qué gen podemos compartir con qué otro organismo? ¿O qué organelo podemos compartir con otro organismo? Mitocondria. Una mitocondria, ¿no es cierto? Una mitocondria es de origen, según la teoría de la evolución, procariótico, ¿no es cierto? Sí, si nosotros compartimos un gen con una bacteria X, no digo cuál, X, no somos de la misma especie, ¿no es cierto? Pero compartimos ese gen, somos ortólogos. ¿Sí? Ortólogos. Pero si es que son parálogos, por ejemplo, ahí sí podemos hablar entre mamíferos. Si compartimos un gen con un mono, eso es un gen parálogo. ¿Sí estamos claros? Cuando el gen
se separó especiación, que es autólogo, y cuando comparte, ¿cierto?, en el mismo genoma, y por ejemplo se diferenció por una duplicación, o por una replicación, o por una mutación de un nucleótido, es parado. ¿Sí estamos claros? Ya vamos a hacer más ejercicios para que ustedes entiendan. ¿Puede repetir el ejemplo? ¿Ah? Ya hacemos ejercicios y ahí vamos a ver qué es todo lo que es parado. ¿Sí? A ver si no se entiende bien la teoría, pero si hacemos ejercicio, se va a entender mejor. El algoritmo que se utiliza para alinear las secuencias, es un algoritmo heurístico. ¿Sí? ¿Qué significa heurístico? María Sol. ¿Cómo? Heurístico. Sí, engloba todo. Heurístico es un modelo que se acopla, que se asocia o que va cambiando mientras la base de datos aumenta o disminuye. Es un algoritmo que se moldea, ¿sí?, a cómo está aumentando, disminuyendo, multiplicándose o reduciéndose la base de datos. El algoritmo heurístico que utilizamos para hacer alineamiento se llama BLAST. ¿Sí? BLAST, ¿qué significa? Basic Local Alignment Shift Tool. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el BLAST o el algoritmo? El algoritmo, perdón. Va a comparar una secuencia que usted meta y le va a ir unido por nucleótidos. ¿Sí? Va a ir comparando secuencias. Si se parece, va a ir pegando nucleótidos. Si una sección no se parece, deja un gap o un espacio, le deja un espacio y después continúa alargando lo que sí se parece. ¿Sí? El BLAST, si es que no se parece nada, ignora, ¿sí? Deja en blanco, no va a decir no se parece en nada, por lo tanto la similitud es 0%. Pero si se parecen espacios, algunos sí, algunos no, nos da un porcentaje de similitud. Se parece el 60%, se parece el 90%, o se parece el 100%. ¿Qué? El mínimo, ya le voy a explicar el porcentaje o el p-value aceptable para identificar que es una secuencia homóloga o parecida, perdón. ¿Sí? Cuando hacemos BLAST, podemos tener una secuencia, nosotros en nuestro experimento tenemos una secuencia de núcleos de proteínas y buscar en la base de datos nucleótidos o proteínas. Por ejemplo, si usted tiene un nucleótido, una secuencia de nucleótidos, y va a buscar en la base de datos una secuencia de nucleótidos que se parezca, utiliza un BLAST técnico. Este MegaBLAST igual busca nucleótidos, pero es un poco más específico, ¿sí? Este BLAST-P busca proteína, si usted tiene una proteína que analizar con la base de datos, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, P-BLAST-TN, tiene secuencia de proteína, va a encontrar el nucleótido correspondiente u homólogo en la base de datos, ¿sí? Si tiene BLAST-X, nucleótido, le va a encontrar la proteína que se parezca o que traduzca esa secuencia de nucleótidos. ¿Sí? ¿Aló? ¿Y en qué diferencia son cada uno de esos BLAST? O sea, es entre nucleótidos. A ver, ya hagamos este ejercicio. La primera va a ser el primer link que está ahí arriba. Es para que usted lea más de informática si quiere leer. ¿Sí? El siguiente link es para hacer los ejercicios. Si usted va a hacer conmigo los ejercicios que avancemos a hacer aquí en la clase, los demás quedan de tarea que no le voy a revisar. ¿Sí? Si usted va y hace en su casa, resuelve esos ejercicios. Si es que no sabe cómo hacer alguno, después me pregunta. ¿Sí? Pero vamos a hacer los que avancemos a hacer. ¿Sí? Entonces pone Control C y copie ese en una página de Chrome. Cierra todas las otras ventanas que abrió. El segundo, por favor. Es una página de bioinformática de la Autónoma de Barcelona. ¿Sí? Entonces abajo dice ejercicios. ¿Sí? Por favor ponga ejercicio 1 y hagamos ese ejercicio y vamos deduciendo las herramientas bioinformáticas. ¿Sí? A ver, Sebastián, usted que está con ánimo, ayúdenme a leer.
existe una buscar información de una secuencia desconocida. Estás trabajando en un laboratorio de astronautas secuencial con fragmentos de ADN de 420 bases de datos. Primero, debes averiguar si este fragmento ya ha sido secuenciado anteriormente, ya que en este caso puede que la secuencia ya haya sido caracterizada por otros investigadores y puedas encontrar información sobre ella en las bases de datos correspondientes. Para hacer esto es necesario utilizar un programa llamado BLAST que permite buscar secuencias similares a una que nosotros tenemos. Copia tu secuencia y engancha en el formulario de BLAST. Ya. Entonces, el experimento es así. Usted va al laboratorio, extrae ADN haciendo columnas o salinas. Luego hace PCR para identificar esa secuencia, para que tenga muchas copias de esa secuencia. Luego hace enzimas de detección para certificarse que se trata de esa secuencia, al menos del tamaño. Y luego hace una secuenciación de sangre. Y con sangre usted tiene los nucleótidos, pero no sabe los primates qué amplificación o qué sección le amplificaban, ¿no es cierto? Pero usted tiene la secuencia de nucleótidos. Le dan eso, usted manda a secuenciar y le van a pasar esto. ¿Sí? Y usted dice, ¿esto qué es? Una secuencia de nucleótidos, pero no sabe a qué corresponde. Lo que usted va a hacer es hacer in silico o en la computadora, meter esta secuencia en la base de datos de nucleótidos y ver a qué se parece. ¿Sí? Entonces lo que usted va a hacer es copiar esa secuencia, copia esa secuencia de principio a fin, va a abrir la página de NSBI. ¿Alguien ya sabe hacer esto aparte de Karen y Camila y Nicolás? ¿Alguien ya sabe hacer? ¿No? ¿Ya ha recibido antes clases de informática? No. Sí, Pamela. Pamela, sí. Una vez nos habían dado ¿En vivo? Pero me enseñaron a hacer alineamientos y a hacer timers después. Está en el... Ya, a ver, ingresa al NSBI, al National Center for Biotechnology Information. Y aquí dice, esta página le va a aparecer, ¿no es cierto? Ya, en el menú a la derecha, aquí, dice BLAST. Sí, ¿no es cierto? BLAST. Ingrese ahí. Y aquí le va a aparecer una de las 4 opciones que hay. Dice, usted va a buscar un nucleótido en la base de datos. Usted va a buscar un nucleótido traducido en proteína. Una proteína en nucleótido traducido o proteína. ¿Qué tenemos nosotros? Nucleótido, ¿cierto? Vamos a hacer BLAST, ¿sí? Señala BLAST y le aparece esto por default, ¿sí? Aquí donde dice Enter Session Number va a pegar la secuencia. Aquí usted puede poner el título del trabajo que está haciendo, por ejemplo, experimento, extracción de ADN desconocido, ¿cierto? Lo que usted quiere, ¿sí? Aquí puede añadir más de 2 secuencias, solo tenemos una, por lo tanto dejamos eso sin señalar. Aquí podemos ver el organismo o la base de datos que queremos comparar con esta secuencia. Como no sabemos de qué se trata, vamos a comparar con todo, ¿sí? Con todo lo que hay, ¿sí? Aquí podemos excluir modelos experimentales o limitar, por ejemplo, materiales de secuencias, son sintéticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Cosas que no vamos a ver ahora. Y aquí está el MegaBLAST, ¿sí? Nosotros vamos a poner que se parezca mucho a algo, ¿sí? Hay ciertas ocasiones en las que no queremos que se parezcan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente pretendemos buscar un gen o una región reguladora, etc. Por lo tanto, no queremos que se parezca a todo, sino solamente a cosas específicas. Como queremos que se parezca a todo, ponemos MegaBLAST, ¿sí? El primero que está seleccionado por default y luego pone BLAST, al último dice BLAST. Lo que va a hacer el algoritmo es hacer eso, comparar la secuencia con algo que se parezca en la base de datos. Si se parece a algo en la base de datos, le va a salir esto en rojo. Aquí en la proyección no se ve rojo, pero si le sale en rojo, significa que se parece en más de 200 nucleótidos, ¿sí? Esa es una buena calificación,
¿sí? Cuando se parece en más de 200 nucleótidos, se parece en mucho a algo que está en la base de datos. Si usted baja, dígame. ¿Cómo se abre eso? Ya, el primerito que le sale aquí, este tiene, todas tienen un i-value de 0, ¿no es cierto? Ya, cuando tienen el i-value de 0 significa que se parecen mucho a eso, porque no especificamos que busque algo que no se parezca o no tan específica la búsqueda, ¿sí? Lo que se parece es el primerito que nos sale, ¿no es cierto? Es a lo que más se parece. ¿A qué se parece? ¿Qué dice? Forjat Fox P2, variante de transcripción 1, un RNA mensajero. Por lo tanto, es una región que codifica, ¿no es cierto? Si es que es RNA mensajero, es una región codificante. ¿Sí o no? Ahora, si volvemos a las preguntas del ejercicio, ¿qué dice? Dice, las preguntas que quieres contestar son: ¿a qué especie pertenece la secuencia? Sapiens. ¿Esta secuencia corresponde a un gen o a una región no codificante del genoma? Si es un gen, ¿de cuál se trata? No, es una región codificante porque es RNA mensajero. Porque dice RNA mensajero. El RNA mensajero significa que hay una región que codifica para una proteína. Ahora, ¿cómo certifico que se trata de un gen? Si usted va otra vez a la página de NCBI, Si no tuviera no hay región codificante. Hay algunas secuencias del gen, algunos genes que no codifican proteínas, que tienen función estructural, ¿sí? O regulador. Ya, entonces, entre otra vez a la página de NCBI. ¿Y cómo verifico que se trata de un gen? Lo que va a hacer es poner aquí donde dice All Database, en el menú de la izquierda, le da clic y aparece la palabra gene, ¿sí? Gene, ¿cierto? O gen. Entonces va a poner Homo sapiens y va a poner Fox P2. Le da Enter y nos sale esto, ¿no es cierto? Fox P2, Forjat, Fox P2. ¿Cuántos transcritos tiene ese gen? 9. ¿Cuántas proteínas codificantes? 7. ¿Cuántos genes principales de referencia? 1 nada más. ¿Y cuántas indexadas o información bibliográfica indexada a este gen? 138 hasta hoy día. ¿Qué eran los 9? Variantes transcritas. Ya, si usted abre sobre ese, le da clic sobre ese, le va a salir, ¿no es cierto? Si usted no sabe inglés, aquí dice traducir esta página. Pueden traducir y aquí dice símbolo Fox P2, nombre completo oficial, horquilla caja P2, fuente principal de relacionados, tipo de gen, codificación de proteínas, ahí dice, ¿sí? Organismo Homo sapiens, ¿sí? Resumen, este gen codifica un miembro de la familia de factores de transcripción Forjat, Winget, Ellis, Fox. Se expresa en el cerebro fetal y adulto, así como en varios otros órganos como el pulmón y el intestino. El producto proteico contiene un dominio de unión al ADN Fox y un gran tracto de poliglutamina y es un factor de transcripción conservado evolutivamente. ¿Sí? Que puede unirse directamente a aproximadamente, haga silencio, 300, 400 promotores de genes del genoma. Eso quiere decir que este gen es principal para el desarrollo embrionario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si se une a 300 o 400 genes, es un gen importante regulador. ¿Sí o no? ¿Qué más dice las preguntas? Dice, ¿hay secuencias homólogas de otras especies cercanas? ¿En qué especies? De 5 especies. ¿Cómo sé qué especies hay? Por ejemplo, cuando buscamos el Blatt, atiende, cuando buscamos el Blatt,
Aquí nos sale Homo sapiens, Homo sapiens, Homo sapiens, ¿no es cierto? Si usted sigue bajando en la lista, sale gorila, gorila, sale macaca, mulato, sale ¿cómo es? Pilocobolus, no sé qué. Si usted busca eso en el buscador, por ejemplo, el nombre este que dice Pilocobolus de Brosele, es este monito de aquí. Si busca este que dice Pteropicoccus gelada, es otro, este es este mono, ¿no es cierto? Si busca, por ejemplo, este que está más abajo, pongo este que dice Gloresius, no sé cuánto. Estamos con las dos especies, ¿verdad? Sí, es que te pide. Y podemos poner, aquí nos pide 5 especies, podemos poner de todas 5, Claro, sí. o no tiene que ver con el... Las 5 primeras. Las 5 que más se parecen, pero son las que comparten ese Foxpedos. O donde están descritas esos En la Foxpedos. segunda pregunta que dice si es necesario, igual se trata del Foxpedo. No, solamente dicen qué especies está descrito. ¿Sí? Ya, abajo dice, lea por favor, Nicolás. Ahora que ya sabes. Ahora que ya sabes de qué gen se trata, quieres ver lo que se sabe sobre ese gen y su función. Para buscar información sobre un gen, irás a una base de datos de gen que se llama Entrez-Gene. Aquí puedes introducir el nombre del gen que te interesa y obtendrás una página con un montón de información sobre este gen y enlaces a distintas bases de datos donde se dan más detalles sobre determinados aspectos. Entonces, esta es la siguiente pregunta. ¿En qué cromosoma se encuentra el gen? Ya, entonces, aquí, cuando yo entré a la información del gen, ¿sí? Aquí abajo dice en qué cromosoma está. ¿En qué cromosoma está? 7. ¿Cómo se lee eso? Cromosoma 7. Brazo largo. Subbanda 1. Ahí específicamente está ese gen. ¿Puede repetirlo, ¿Sí? por favor? Eso ya lo expliqué en el primer progreso, si usted se acuerda, a leer, ¿no es cierto? Cromosomas. Cromosoma 7, brazo largo, región o banda 3, subbanda 1 y el punto es la subbanda 1. ¿Sí? En el cromosoma 7. ¿Dónde está el gen? En el cromosoma 7. ¿Sí estamos claros? Irán a estudiar porque verán que eso tienen que ya saber. ¿Sí? Eso tienen que ya saber. Eso ya les expliqué en el progreso 1. Dije que esto es cromosoma 7, Q, si fuera P, 3, región o banda 3, subbanda 1. Por eso les dije no irán a poner región 311 o región 31.1. ¿No? ¿Sí? ¿Acordarás de eso? Ya, otra pregunta. ¿Qué genes tiene a su lado? ¿Qué genes está a su lado? ¿Qué genes tiene a su lado? Ya, recuerden que el ADN es una hebra larga, ¿no es cierto? Que en una sección está determinado un gen y después y antes de eso hay material genético. ¿Sí? Entonces, antes de este gen está este, ¿qué dice? Algo de PP, tienen que poner ahí protein, phosphate, regulator, subunidad. Es una reguladora de una fosfatasa. Y después de eso está un inhibidor de la familia NIOD, ¿sí? Otra función, ¿sí? Otro gen.
Intercalados dentro del gen, intercalados, están estos de aquí. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es enhancer? Es un potenciador. Cuando los genes solapan, significa que no solamente es este el gen que está en esa región, ¿no es cierto? Aquí puede estar un potenciador de un gen que está delante o que está detrás. ¿Sí? Es un potenciador. El que está acá solapado dentro de ese gen también es otro potenciador. ¿Sí? Y los que tienen la flecha hacia Aquí hay una proteína ribosomal. ¿Sí? Es otro gen que constituye una proteína ribosomal que participa en la traducción. ¿Sí? ¿Qué genes tiene a su lado entonces? Se regulan de otra forma. Un protein fosfatase. Vamos a hablar del MIO-D, la otra de la inhibidor de la proteasa y los potenciadores promotores, otra cosa. Sí. ¿Qué efectos? habría que poner todos, o solo hasta la seguridad. Usted solamente me dice cuáles hay, ¿cierto? Usted como sabe dónde buscar, dice ahí este, ahí este, ahí este, ahí este, ahí este. Si le digo ponga 10, pone 10. A ver, dice, ¿qué genes, perdón, qué efectos fenotípicos tiene la mutación de este gen? ¿Dónde busca eso? La Presión hidráulica y productos. Si ponemos domin, vamos a ver si tiene herencia mendeliana este gen. Y va a poner aquí FOXP2. La 3, vamos en la 3, ¿cierto? Sí, FOXP2. Y si es que abre el segundo, que dice aquí, dice, si usted traduce, dice apraxia infantil del discurso, dispraxia verbal del desarrollo del CAS, discurso del DBD y trastorno de la lengua con dispepsia orofacial, trastorno del lenguaje. ¿Sí? Aquí le dice igual dónde está el cromosoma y está relacionado con ese, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de herencia tiene esta enfermedad? dominante Autosómica autosómica. dominante. Ah, la tradujo bien. ¿Sí? Dice, el trastorno habla-lenguaje es un trastorno autosómico dominante caracterizado por una dispraxia orofacial severa que resulta en un habla en gran medida incomprensible. Originalmente se pensaba que los individuos afectados tenían defectos específicos en el uso de las reglas de sufijo gramatical. ¿Sí? Entonces, como es un gen regulador, ¿dónde se va a expresar ese gen? Si usted ve aquí anterior, si ve la información del gen donde dice FOXP2, acá abajo, están unas barras. ¿En qué tejido se expresa con mayor frecuencia ese gen? Ovario, ¿qué más? El ovario, Endometrio, esófago, tiroides, la piel, cerebro también, ¿cierto? Quiere decir que está relacionado con muchas funciones, ¿cierto? ¿dónde pusiste? ¿Causa alguna enfermedad? Desorden del lenguaje, del habla. ¿En qué procesos celulares está implicada la proteína codificada por este gen? ¿En qué procesos celulares está implicada la proteína codificada por Estimado este gen? docente, recuerde ¿Dónde busco en qué procesos celulares está implicada la proteína codificada por este gen? En la base de datos. La de proteínas. ¿Cuál era la base de datos de proteínas? La Unipro. Entonces busque Unipro.
Y aquí pone FOXP2. Ahí podemos usar cualquiera. No, estamos haciendo FOXP2. FOXP2. Y aquí pone Homo sapiens. ¿Sí? El primerito que le sale. El primero que le sale dice FOXP2, Human. Dice función. Y Uniprot, ponga acá. Dice represor transcripcional que se puede desempeñar en un papel de la especificación y diferenciación del epitelio pulmonar. También puede desempeñar un papel en el desarrollo de tejidos neuronales, gastrointestinales y cardiovasculares. Puede actuar como un CTBT1 para reprimir sinérgicamente la transcripción, pero CTBT1 no es esencial. Juega un papel en la formación de la sinapsis mediante la regulación de niveles de este gen. Participa en mecanismos neuronales que miden el desarrollo de habla y lenguaje. ¿Sí? ¿Aló? Sí. ¿Sí encontró? Sí, entonces sería transcripción. Ya. Aplastamos. Aquí dice patología y biotecnología. La enfermedad es causada por mutaciones que afectan el tejido resultando en esta entrada. Un trastorno caracterizado por una displasia orofacial, lo que leímos antes, ¿sí? Tiene que coincidir lo que está en el ring con esta base. A veces coincide. La expresión dice, expresada en el cerebro a las 15-22 semanas de la gestación, con un patrón de expresión cortical fuerte, ganglios basales, etc. ¿Sí? Aquí está la estructura tridimensional del FOX, de la proteína codificada por el FOXP2. Aquí está la secuencia de la proteína. Yo le había dicho que la secuencia de proteína está en letras, ¿no es cierto? Esta es leucina, esta es alanina. La Q que era. Glutamina. Entonces dice, ¿en qué rasgos celulares está implicada la proteína? La función que le leí al principio, ¿cierto? Esa es la función en la que está relacionada la proteína. ¿Sí? Trastorno de habla y de lenguaje. Esta de aquí al principio, la de acá arriba. Esa es la respuesta. Esa es la función. Donde dice función, represor transcripcional que puede enseñar Esa es la respuesta. especificación y decisión del epitelio pulmonar. También el tejido neuronal dice ahí abajo. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ah, ya. Eso no es nada de transcripción. Sí. Vuelva otra vez a ejercicios y haga usted el ejercicio 2. Ya, con lo que le enseñé a hacer. Si no sabe algo, hacemos. Trate de hacer usted solo, porque la exposición va a ser usted solo. ¿Usted está quedando teniendo de todos o es solo...? No tiene que ser después. Solo yo voy usted pasa frente y le digo el gen FOXP2 y le comienzo a preguntar en qué gen está, qué proteína codifica, está regulado, usted tiene relación con una enfermedad, usted me va explicando dónde gusta y qué está haciendo. Pero, Claro, usted se pone al frente en la computadora en la proyección y yo le voy preguntando cosas. ¿Qué? Sí.
La caga. Venga, se murió 10 veces. Doc, sí, toca a mí, ¿dónde está el- Ya, a ver, haga ese, haga ese. Haga ese de aquí. ¿Y de aquí cuál es el? Desde el mayor. Con el mayor. Con el mayor. Una pregunta. Leerá bien que dice la cosa. Leerá. Lea la instrucción. Las preguntas se pagan a los dos. No se pueden traer una diferente. Preguntas. En un plan diferente. A ver, les ayuda la primera. Dice, a ver, ayúdame a leer, atienda. Ayúdame a leer Estefano, ¿qué dice? Claro. Ejercicio 2 de estructura de un gen. Has estado buscando en las bases de datos la secuencia del gen Vermilion de Drosophila melanogaster y has encontrado dos secuencias diferentes que corresponden a este gen. Para encontrar las posibles diferencias, alinearemos estas dos secuencias utilizando el programa ClustalW. Para hacerlo, tienes que copiar y enganchar en el formulario de ClustalW las dos secuencias juntas y en el formato FASTA. Cuando ya tengas tu alineamiento, contesta las siguientes Ya, preguntas. entonces dice que compare las dos secuencias y que vea en qué se diferencian y en qué se parecen. Para eso dice que utilice el programa Clustal. ¿Sí? El programa Clustal sirve para hacer comparación de secuencias y filogenia. ¿Sí? Entonces lo que usted va a hacer es Abrir el programa. cierre todas las notas que tenía abiertas, copie la secuencia de gen desde el mayor que, incluido el mayor que, ¿sí? Hasta el final del último nucleótido de la siguiente secuencia. Copie. Luego va a poner en el buscador Clustal y va a poner el siguiente que dice Clustal W, alineamiento de secuencias múltiples. Aquí dice Clustal W le permite alinear secuencias de proteínas y secuencias de nucleótidos, ¿sí? O DNA. Para DNA le recomienda hacer MOSO o MAF y para proteínas OMEGA. ¿Qué tenemos nosotros? Nucleótidos. ¿Qué vamos a hacer? MOSO. Vamos a ver, seleccione ese y ahí va a pegar las dos secuencias. ¿Cómo sé dónde termina y dónde inicia la otra? Por el mayor. Por el mayor. Selecciona y luego pone Submit. ¿Sí? Lo que está haciendo el algoritmo es alinear las dos secuencias que usted puso para ver en qué se parecen o en qué difieren. ¿Sí? Así como la exposición, usted tiene que pasar acá al frente y explicar qué hace cada cosa. ¿Sí? Si pasa al frente y está callado sin decir nada, yo le califico con rúbrica, no se expresa, no habla, 0, 0, 0, no explica, 0. ¿Sí? Tiene que pasar acá y explicar qué está haciendo. ¿Sí? Las dos. Aquí les doy la secuencia 1 y la secuencia 2, ¿no es cierto? La secuencia 1 es la que está arriba y esta comienza aquí. Como la pantalla no da para que esté toda la secuencia, le corta en secciones, ¿no es cierto? La continuación de la secuencia está acá abajo, ¿sí? De la secuencia 1 y sigue acá abajo y sigue abajo
Y luego, aquí recién se comienza a aparecer la secuencia 2. Y les empareja. ¿Sí? Les pone iguales. ¿Sí estamos claros? Ya. Ahora, lo que usted puede hacer para analizar esta secuencia, aquí hay una opción que dice View Result with Jar View. Dele clic ahí, se va a descargar un archivo, le da un aviso, no le haga caso, ponga descargar igual. No es suya, es alguien más. Abrir. Y pone actualizar, ponga más tarde y se va a descargar un programa. Ya va a salir esta pantalla de descarga. Deje que se descargue. ¿Dónde se parece cada uno? Y le pones todo y ahí te dice a qué se parece. Y le digo así, 7. Ahí está. Ya les hace las notas de Barney. Ahí está. No sean nerviosos. Y se habla y ponga la dificultad. ¿Sí? Ponga la dificultad. Ponga ejecutar. Ponga ejecutar. Ya. Y después. Y le va a aparecer esto de aquí, ¿no es cierto? Cierre la primera, ponga no. Cierre la primera y le va a salir esta pantalla de aquí. Ajá. ¿Estamos ahí? Sí, Ya, aquí tiene que aparecer. Aquí está la primera secuencia y aquí está la segunda secuencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vemos cuánto se parecen? Si vamos a formato, porcentaje de identidad donde dice color. ¿Sí? Color, porcentaje de identidad. Donde dice color, porcentaje de identidad. Continúa. Y luego, usted mueve la barra y lo que está pintado en violeta claro en mi computadora es lo que se parece, es lo que no se parece, y lo violeta oscuro es lo que se parece. ¿Sí? O acá abajo, usted ve una barra. Barra negra. Una barra negra que hay como un pico levantado, es donde hay similitud. Ya. Lo que está sin pico levantado es donde no hay similitud. O sea, Lo morado oscuro es lo que sí se parece y lo otro es lo que no se parece. Después le buscas. Eso sí se parece. O sea, los que tienen doble barra son los que sí se parecen, ¿no? La secuencia que sí. Sí, en doble barra son las que, si usted se fija, son igualitas las secuencias. Ajá. Es G, A, C, igualito, lo mismo. ¿Sí? Entonces dice la pregunta que decía, ¿hay alguna diferencia entre las dos secuencias? ¿Qué tipo de diferencia es? ¿Qué diferencia hay? Eso es lo que le estoy preguntando.
¿Qué tipo de diferencia hay? Sí, no cómo responden, o sea, ¿Qué diferencia hay? en los... ¿Cuál es la más larga? La secuencia 1. La secuencia 1. ¿Qué más hay de diferente? ¿Qué más qué? ¿Qué más usted encuentra de diferente? Son los puntitos los que están ahí. Por ejemplo, si usted donde dice color pone purinas y pirimidina, aquí vamos a ver dónde hay purinas y dónde hay pirimidina. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí salió? Sí. Ya busque si es que se parecen mucho entre purinas o no. O pirimidinas, perdón. Sí, hay bastante. Hay más... Al final de la secuencia hay muchas más T's, ¿no es cierto? Sí, Entonces hay más purinas. pirimidinas en la secuencia 1. ¿Sí? ¿Qué diferencia más hay? Le ponemos igual color. Y vemos... Pone aquí que dice calcular. Busque usted la forma de encontrar diferencias. ¿Qué más hay? Ponga nucleótidos. Le va a salir pintado cada nucleótido. ¿Qué más? ¿Qué más encuentra en ese programa para que usted pueda diferenciar? Alineamiento de. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? Calcular. Calcular. Alineamiento de. Por grupo. ¿Cómo? Ordenar por grupos. ¿Encontrar otra forma de encontrar diferencias? Valga la redundancia. En este caso, lo de los nucleótidos, ¿qué diferencia habría? Hay más pirimidinas en la secuencia 1. Ah, ¿Qué más encuentra? ¿Hay alguna otra diferencia? No. La segunda pregunta. Para cada región que presenta diferencias, ¿cuáles son los dos primeros y los dos últimos nucleótidos que le faltan a la secuencia más corta? ¿Corresponden a algún tipo de señal? Vean. Les repito la pregunta. Para cada región que presenta diferencias, las que presentan diferencias son las que no están pintadas. Entonces usted pone color y pone identity. Las más oscuras son las que se parecen, las menos oscuras son las que no se parecen. Ya, dice, para cada región que presenta diferencias, ¿cuáles son los dos primeros y los dos últimos nucleótidos que faltan en la secuencia más corta? En la más corta, ¿verdad? O sea, la secuencia 2. La secuencia 2 es la más corta. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos primeros y los dos últimos que le faltan en cada sección? ¿Corresponde a algún tipo de señal? Busque. CC y GT. Sí, pero la primera empieza. Técnicas.
¿Quién sabe la respuesta? CC y GT. AT. ¿Dónde vas a hacer la primera? La primera. La primera, creo que es esto de aquí, que está aquí en la computadora. Falta CCG, ¿no es cierto? Los dos primeros, ¿quién hacía la pregunta? Los dos primeros y cuál más? Y los dos últimos, ¿no es cierto? Aquí los dos primeros falta CG, ¿no es cierto? Y los dos últimos falta CG. O sea, antes de las bases que se parecen. Claro, Está esta de sirviendo. aquí, la violeta más oscura en mi computadora es la secuencia más corta, ¿no es cierto? Ya. Por lo tanto, los que le faltan son de la secuencia respecto de la primera, ¿no es cierto? Ah, ya. Porque es CCG, ¿no es cierto? Estas les falta estas y estas le falta GG. ¿Qué puede ser esa? ¿Qué puede ser? ¿Por qué no toma otra secuencia similar? ¿Cómo? Porque en el ejercicio nos pide los dos primeros y los dos últimos. De la primera que no De la secuencia más corta, los fragmentos de la secuencia más corta. Y la más corta siempre va a ser la primera. No, en este ejercicio. Allá. Tenemos que ver eso ahorita. De todos los fragmentos, ¿no? De todas las secciones. En el primero, ¿qué falta? Falta ¿Qué CG. puede ser esa región? Estructuralmente hablando. ¿Qué puede pasar con esa región? Una región no codificante, por lo tanto, ¿qué puede ser esa región no codificante? No. ¿Qué puede ser esa región que falta CG o CCG? Potenciador, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica de una región reguladora de un gen? Si hablamos de región reguladora, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica que puede tener un promotor? ¿Cómo está regulado un gen? Dice que Por los promueve islotes, la pero ya. traducción. ¿Cuáles son los islotes? ¿Cuáles son los islotes que regulan una región promotora? O que están en una región. CPG, ¿no es cierto? Y esos islotes son susceptibles de qué? De metilación, ¿no es cierto? Por lo tanto, si le falta una región CPG, puede ser una región reguladora de un promotor o potenciador de un gen. Por lo tanto, le puede faltar la región reguladora de un gen que es susceptible de ser metilada, ¿no es cierto? Ya, eso le falta. ¿Sí o no? ¿Qué más le falta en las otras secciones? Ya, preguntas así le voy a hacer en exposición, ¿sí? Si no sabe contestar, 10 segundos para contestar. Si no contesta, tome asiento y el siguiente exposición. ¿Sí? Ya, ¿qué más le falta? Busque en los fragmentos, en los dos primeros y los dos últimos. Busque marcos abiertos, marcos cerrados de lectura. ¿Cómo es un marco abierto de lectura? ¿Cuál es el codón de inicio? ¿Cuál es el codón de parada? UAG o UG, ¿no es cierto? Y si es que están A o G y hay un codón de parada, eso se llama marco abierto de lectura. ¿Cómo se llama un marco cerrado de lectura? O puede estar solo uno de inicio, o puede estar solo un terminador, porque recuerde que antes de ese gen y después de ese gen hay ADN, ¿cierto? Puede ser un codón de inicio de otro gen que está intercalado, un codón de parada de otro gen que estaba antes. Entonces busque marcos abiertos, marcos cerrados.
y no haber lo puede ver no haber sí, son los dos primeros y los últimos de cada sección. En las secciones de la segunda lo que se parece es lo que está marcado, lo que no se parece es un gato. Por lo tanto, hay algo que por el inicio o aquí. Se toma ejercicio, recuerdo. Pero de esta página está todo lo que te puedo Va a ser siguiente es la siguiente. Primera sección, dos primeros, los últimos dos últimos y todo el trimestre. Sí, pero no siempre va a haber una opción, porque puede haber cuando te paras por ahí en la mitad. Pero la orquesta sería el secundario. Claro, tiene que ver con Entonces complementar. aquí se vería de A C. Sí, sí. Ajá. Y ese sería, o sea, y ahí podríamos decir que es marco abierto cerrado. Como dijo su compañera, verá que usted está trabajando con ADN, ¿no es cierto? El ADN de las secuencias está 5'3'. Usted tiene que buscar el RNA mensajero. ¿Sí? Tiene que cambiar el nucleótido. En tu mente, en la cara, tienes que hacer el aire. Tiene que estar antes de la... Pues que son... Sí.
claramente estar buscando A o G o los codones de parada, no, o sea, nunca van a encontrar porque aquí no hay la U. Y además es más difícil estar buscando de uno en uno. Entonces, aquí hay la opción que dice que es buscar. Entonces, si es A o G, ¿cómo sería en ADN? ATG. Entonces, solo pones ATG y ya te señala. ¿Por qué ATG? Y igual, Solo cambias la La T por la U. Ajá, desde el ATG. sí, sí, sí. Codones de parada. Sería T, U, A, G, T, A, G. T, A, A, T, A, G y T, A, G. ¿Qué sería I, U? ¿Cuál nos da ya I, U? Aquí. T, G, A. Ya está. T, A, A. T, A, A. O sea, entonces, sí que lo que está buscando Pero yo estaba, pero ¿por qué te si solo era AUT? Y el solo de inicios de la U. Ese sí, señor. A ver, Carlos, voy a explicar otra cosa. Igualmente para ver los aminoácidos necesitamos recrear un metionina, que es el iniciador. Aquí también podemos utilizar el método para encontrar una metionina, que sería el inicio. Y para esto seleccionamos cualquier, por ejemplo, de aquí, digamos solo este. Le ponemos calcular y traducir CDNA. Aquí van a reflejar todos los aminoácidos. Si sale una N, es una metionina. Sí. Pero eso no te pide. O sea, le seleccionas uno de esos y le pones calcular y traducir CDNA. Traducir CDNA. Calcular, traducir CDNA. Y ahí buscas solo las. Y solo busca la M. Ya sí hay una M. Ese es tu color de inicio. En ATG. O sea, solo buscas la de metionina. Y te sale dónde está el. Pero esa metionina puede ser una metionina cultural de la proteína. Puede ser. Pero se puede considerar como Diamanditis. Al lado del 50. Pero esa secuencia debe ser en la primera, más corta. La de la metionina. ¿Cómo ahí? Es que estás, verás, pon en color. Ajá, no, ahí pon color. Y pone.
El porcentaje de identificación. Ahí seleccionas los. Y hay contenido. Y eso tiene que ser de línea más corta. Mira, ahí vamos a calcular. ¿Qué cosa? ¿Qué selección? Es que solo está identificando los. De aquí, ¿dónde está? A ver, sigamos haciendo lo demás.